corramos con resistencia la carrera que tenemos por delante, mirando a Jesús, el fundador y perfeccionador de nuestra fe. Es natural que seas egoísta, es natural ponerte en primer lugar y hacerte ver bien. Todo esto es natural. También es natural pecar, desobedecer a Dios de maneras grandes y pequeñas. Hasta que no seamos redimidos por la fe en Jesús, nunca estaremos libres de nuestra obligación de pecar. Pero una vez que esa transacción se lleva a cabo, somos liberados de nuestro antiguo amo para servirle a Cristo. Desde la iglesia Moody en Chicago, esto es Correr para Ganar con el Dr. Erwin Lutzer, cuya enseñanza clara nos ayudará a cruzar la línea de llegada. Hoy, el pastor continúa con una serie titulada Rescatados, lo que Dios hizo para salvarnos. Busca ahora el capítulo 6 en el libro de Romanos en el Nuevo Testamento, donde aprenderemos cómo los creyentes han sido rescatados de la autoobsesión. Cuando pensamos acerca de la muerte, fíjate que Pablo no dijo que el pecado murió, o no. Si el pecado muriera, entonces tú y yo nunca más seríamos tentados a pecar. Si el pecado muriera, ningún cristiano lucharía con una adicción. Así que eso no fue lo que dijo. Él dijo, estoy muerto al pecado. ¿Por qué? Porque cuando morí en Cristo, morí a la vieja vida. Supongamos que naciste como esclavo. ¿Cuál es el camino para salir de tu esclavitud? Bueno, la única salida es la muerte. Cuando mueres ya no tienes ninguna obligación con tu amo. Tú mueres. Y lo que la Biblia está diciendo aquí es que cuando Jesucristo murió en la cruz, aquellos que creemos en Él, somos puestos en Él, de tal manera que morimos a la esclavitud del pecado que teníamos en Adán, tal como lo dice el capítulo 5, y ahora estamos vivos para Cristo. En conclusión, nosotros absolutamente no tenemos ninguna obligación de obedecer la vieja naturaleza y al viejo Adán. La obligación se ha roto. Tal vez una mejor ilustración para nosotros, a fin de tener el control, es algo así como esto. Supongamos que vives en una asociación de condominios y el propietario es muy malo contigo. Él te ordena a gritos, es un extorsionador. Él te dice que si no le pagas más dinero, vas a estar en problemas, te va a denunciar. Y tú vives con miedo y estás sujeto a él en todo momento. Entonces eventualmente ese complejo se vende y tiene un nuevo dueño, que es más amable, que es cariñoso, que trata de ganar tu corazón y hacerlo mejor para ti. Ahora bien, ese antiguo dueño todavía puede aparecer por ahí, todavía puede gritarte a través de las ventanas, todavía puede encontrarte en la acera y molestarte, y tú todavía puedes sentir el mismo miedo corriendo a través de tu cuerpo. Pero ¿sabes algo? Tu obligación con él ha terminado, se ha acabado. Y por lo tanto, el apóstol Pablo dijo, en Jesucristo morimos a cualquier obligación que teníamos antes de ser esclavos del pecado. Ya morimos a eso. Tus obligaciones con el pecado han terminado. ¡Qué maravillosa verdad! Y luego dice, considéralo así. Saben, por ejemplo, el apóstol Pablo dijo en el versículo 11, consideraos muertos para el pecado. Memoricé el libro de Romanos hace muchos años cuando era mucho más joven en la versión Reina Valera. Por eso cuando cito las Escrituras, todavía a veces cito la versión Reina Valera, y en este punto me encanta cómo está traducido en la versión Reina Valera. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Ahora bien, tienes que entender esto con mucho cuidado. Considerarse muerto a sí mismo no quiere decir que estás muerto, porque eso no es algo fantasioso que tú haces y que tienes algunas cualidades mágicas. Si tú estás considerando algo que no es verdad, entonces eso no tiene ningún valor. Considerar, por supuesto, es un término contable. ¿Y no es maravilloso que las matemáticas sean la única cosa que finalmente entendemos correctamente? 2 más 2 es igual a 4 en todo el mundo. Eso lo entendemos correctamente. Todo lo demás a veces se vuelve un poco más complicado, pero considerar el hecho en sí mismo no lo hace complicado. Por ejemplo, tengo mi billetera.
Supongamos que estoy comprando gasolina y que no estoy usando una tarjeta de crédito, ya que quiero pagarla en efectivo, asumiendo que la estación de gasolina todavía acepta dinero en efectivo. Entonces tengo la billetera vacía, pero digo, voy a llenarla, y luego voy a ir a la estación y durante el trayecto a donde se paga, voy a ir diciendo, pienso que tengo $50, pienso que tengo $50, pienso que tengo $50. Abro mi billetera y me doy cuenta de que está vacía. El hecho de pensar no hizo nada, pero supongamos que antes de salir de casa esta mañana puse $50 en mi billetera y sé que están ahí. ¿Y si supiera con seguridad que por la mañana puse $50 en mi billetera? De hecho, en este momento tengo $50 en ella. Te aseguro que los tengo ahí, los puse en ella. Entonces voy a la estación de gasolina, lleno el tanque y el monto a pagar son $48.50. Ahora bien, considero toda la situación mientras saco mi billetera y lo hago con confianza. ¿Por qué? Es porque mi forma de pensar está basada en un hecho. Sé que estoy considerando algo que es realmente cierto. Mi amigo cristiano, hemos llegado a un callejón sin salida en este mensaje que tú necesitas entender. Esto es muy, muy crítico. Es cierto que tú, si crees en Jesús, estás crucificado con Cristo. Crees que fuiste sacado del viejo Adán y fuiste puesto en Jesús, de tal manera que ya no tienes la obligación de pecar. Tus obligaciones han terminado y por lo tanto se puede decir que estás legalmente muerto al pecado. Jesús compró la victoria para ti en la cruz. Escucha esto cuidadosamente. En la cruz, Jesús murió por mí, pero en la misma cruz yo morí con Jesús. La sangre de Jesús que fue derramada por mí me da mi perdón y limpieza. La victoria de Jesús en la cruz y mi identificación con Él son las bases de mi victoria sobre el pecado. Dios simplemente no nos salva para llevarnos al cielo. Dios nos salva para que vivamos vidas santas que rompan el poder del pecado en nuestras vidas. Por eso me alegra que la próxima vez estaré predicando otro mensaje sobre el mismo pasaje a medida que pasamos por la última parte del libro de Romanos en el capítulo 6, porque esa es la verdad que tenemos que conseguir. John Owen, el puritano, que escribió un libro sobre esto, dijo que tú y yo deberíamos matar el pecado. Si no, el pecado nos matará. El pecado en la vida de un cristiano es algo muy serio. Sí, claro. Yo sé que existe el perdón, pero si pecamos deliberadamente o si miramos al pecado como si no fuera una gran cosa, realmente estamos comprometiendo nuestro amor por Cristo. Y lo que en realidad estamos diciendo es esto, que el pecado era tan horrible que Jesús murió e hizo ese hermoso sacrificio para que pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. Pero ahora seguimos adelante y pensamos que después de todo no es tan malo. Y tomamos lo que es horrible para Dios y lo convertimos en una parte de nuestras vidas. El pecado en la vida de un cristiano es muy serio. Sí, por supuesto, sé que hay perdón y hay limpieza. Y créeme, todos hemos luchado con el pecado. Yo lo he hecho y tú también, pero el pecado no puede ser tratado a la ligera. ¿Debemos continuar en el pecado para que la gracia aumente? Dios nos libre. El poder del pecado se ha roto. Por eso cantamos la canción. Él rompe el poder del pecado cancelado. Nos perdona el pecado y luego lo cancela, pero también rompe su poder y tú tienes que verlo de la manera que fue roto en la cruz. Déjame profundizar un poco más sobre lo que realmente estamos hablando. El camino de la victoria en la vida cristiana es la gracia, no es la ley, que nos saca de los hábitos pecaminosos y las cargas pecaminosas. Y tenemos que entender esto. Tú sabes aquello que tiene que ver con la idea de que debo continuar en el pecado para que la gracia abunde. Déjame darte una ilustración. Ilustrémoslo con una joven que se enamora de un hombre que la conquista por medio de su bondad, su amor y su consideración. Él la conquista y luego se casan. Y él, por el hecho de que es una persona íntegra, él dice,
bajo ninguna condición, nunca, nunca, no importa lo que hagas, nunca, nunca me divorciaré de ti. Así que puedes imaginarla diciendo, ¡qué gran cosa! Ahora puedo acostarme con cualquiera, porque después de todo, Él me ha prometido que nunca se divorciará de mí. Y mientras más peque y me acueste con cualquiera, eso demostrará su maravillosa gracia y perdón. Ante eso, el apóstol Pablo diría, Dios nos libre. Una vez más, quiero agradecerte por escuchar Correr para Ganar. Qué bendición es para mí poder compartir las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo, sabiendo que tenemos un mensaje que este mundo necesita desesperadamente, un mensaje que tu familia necesita y que tu comunidad también necesita. Tú sabes que, por un lado, el delincuente más vil que realmente cree, ese momento de Jesús recibe un perdón. Pero tal como lo enfatizo en este mensaje en particular, debemos darnos cuenta de que esto no fue pensado para que pudiéramos hacer un mal uso de la gracia, creyendo que como Dios es misericordioso, podemos pecar como queramos. Esa no es la respuesta de una persona convertida. ¿Podrías tomar el teléfono e invitar a alguien más a escuchar Correr para Ganar? Cuéntale a tus amigos acerca de esta transmisión. A medida que vives tu propia vida y a medida que vives el día de hoy, confío en que sea con las buenas nuevas del Evangelio en tu corazón y en tu mente. Compártelo con un amigo, porque después de todo, apartados del Evangelio estamos perdidos. John Owen, el puritano que escribió un libro sobre esto, dijo que tú y yo deberíamos matar el pecado, si no el pecado nos matará. El pecado en la vida de un cristiano es algo muy serio. Sí, claro, yo sé que existe el perdón, pero si pecamos deliberadamente o si miramos al pecado como si no fuera una gran cosa, realmente estamos comprometiendo nuestro amor por Cristo. Y lo que en realidad estamos diciendo es esto, que el pecado era tan horrible que Jesús murió e hizo ese hermoso sacrificio para que pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. Pero ahora seguimos adelante y pensamos que después de todo no es tan malo, y tomamos lo que es horrible para Dios y lo convertimos en una parte de nuestras vidas. El pecado en la vida de un cristiano es muy serio. Sí, por supuesto, sé que hay perdón y hay limpieza, y créeme, todos hemos luchado con el pecado. Yo lo he hecho y tú también, pero el pecado no puede ser tratado a la ligera. ¿Debemos continuar en el pecado para que la gracia aumente? Dios nos libre. El poder del pecado se ha roto. Por eso cantamos la canción. Él rompe el poder del pecado cancelado. Nos perdona el pecado y luego lo cancela. Pero también rompe su poder. Y tú tienes que verlo de la manera que fue roto en la cruz. Déjame profundizar un poco más sobre lo que realmente estamos hablando. El camino de la victoria en la vida cristiana es la gracia, no es la ley, que nos saca de los hábitos pecaminosos y las cargas pecaminosas. Y tenemos que entender esto. ¿Tú sabes aquello que tiene que ver con la idea de que debo continuar en el pecado para que la gracia abunde? Déjame darte una ilustración. Ilustrémoslo con una joven que se enamora de un hombre que la conquista por medio de su bondad, su amor y su consideración. Él la conquista y luego se casan. Y él, por el hecho de que es una persona íntegra, él dice, bajo ninguna condición, nunca, nunca, no importa lo que hagas, nunca, nunca me divorciaré de ti. Así que puedes imaginarla diciendo, ¡qué gran cosa! Ahora puedo acostarme con cualquiera, porque después de todo, tú sabes, Él me ha prometido que nunca se divorciará de mí, y mientras más peque y más me acueste con cualquiera, eso demostrará su maravillosa gracia y perdón. Ante eso, el apóstol Pablo diría, Dios nos libre. Jesús murió en la cruz para rescatarnos, Él nos redime, Él nos pone en sí mismo de tal manera que el poder del pecado se rompe y luego nos damos la vuelta y decimos, bueno, ¿vamos a continuar en pecado para que la gracia abunde? Que nunca sea así. Aquí tenemos una lección final mientras intentamos llegar a ser quienes realmente somos en Cristo.
que es en realidad acerca de lo que se trata la vida cristiana. La lección final es esta, que la vida correcta en última instancia se basa en la creencia correcta. Tú tienes que creer en lo correcto, y luego vivirás lo correcto. Y como tu pastor, no estoy tan preocupado por enseñarte cómo vivir, aunque eso, por supuesto, es parte de esto. Quiero, por la gracia de Dios, enseñarnos a todos nosotros, incluyéndome a mí, cómo creer, porque si creemos, experimentaremos la bendición de Dios. Recuerda esto, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, y que es remunerador de los que le buscan. Y tú puedes estar preguntándome, bueno, si todo lo que nos has presentado hoy es verdad, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia y por qué tenemos que hacer esto? Y la razón es esta, es por el hecho que tú y yo luchamos con la creencia, ¿verdad? Luchamos con creer en la victoria de Jesús en nuestro nombre. Y Dios quiere que sea en comunidad, orando juntos, y llevando las cargas de los unos con los otros para que podamos acceder al poder y a la victoria que ya está legalmente ganada para nosotros en Jesucristo nuestro Señor. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, el apóstol Pablo nos dijo esto. Él nos dijo que debemos dar muerte a las obras del cuerpo por el Espíritu de Dios, de tal manera que nos dijo, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, y es por esa razón que estoy pensando y orando al respecto, y si tú puedes orar junto conmigo, entonces, en varias semanas, estoy pensando en comenzar una serie de mensajes sobre el Espíritu Santo, porque es, con respecto al poder del Espíritu, que necesitamos saber para que las verdades del libro de Romanos, en su capítulo 6, sean entendidas, creídas y actuadas. Ahora, a medida que llego al final de este mensaje, necesito decirte que hay personas que están dispuestas a orar por ti. Ellos son compañeros en oración, porque algunos de ustedes que me escuchan por este medio están llevando cargas pesadas y puede ser que estén relacionadas con lo que he dicho. Algunos de ustedes están soportando cargas por sus hijos y sus nietos, o puede ser que estén pasando por un revés financiero y de dolor. Tal vez es la ruptura de una relación y Dios tiene la intención de que las verdades de su palabra se experimenten en la vida de la comunidad. Sí, claro, tenemos que creer correctamente, pero tenemos que creer correctamente juntos para que seamos parte de esa palabra. Es por esa razón que el libro de Romanos, especialmente el capítulo 12, comienza a hablar de los dones espirituales y las relaciones dentro de la iglesia. Pero concluyo con esto, particularmente para aquellos de ustedes que no tienen idea de cómo está tu relación con Dios. Les dije antes que el punto de entrada de la vida cristiana es aceptar a Cristo como Salvador y el sacrificio que se hizo en nuestro nombre. Y me encontré con esta información sobre J.P. Morgan, por supuesto, un hombre muy famoso en el mundo financiero. Ahora bien, en otra época, cuando J.P. Morgan, padre, murió, era un gran multimillonario y se descubrió que el año anterior a su muerte, él había redactado su testamento. Constaba de 10,000 palabras y 37 artículos. Él hizo muchas transacciones, algunas de las cuales, capta esto, podían perturbar el equilibrio financiero del mundo. Ustedes, amantes del dinero, deberían escuchar porque aparentemente él sabía cómo ganar dinero, pero hubo una transacción de suma importancia que evidentemente resaltó en la mente del señor Morgan. En su testamento dijo esto: «Pongo mi alma en manos de mi Salvador con la plena confianza de que, habiéndome redimido y purificado con su más preciada sangre, me presentará sin tacha ante el trono de mi Padre Celestial. Les ruego a mis hijos que mantengan y defiendan a todo riesgo, a cualquier costo y sacrificio personal, la bendita doctrina de la completa expiación de los pecados a través de la sangre de Jesús ofrecida una vez y solamente para eso». Vaya,
En lo que a esto se refiere, las cosas que buscamos, el dinero, la fama, incluso la buena salud, nunca nos llevarán al reino celestial, o tampoco a hacer el bien. Solo nos llevará el hecho de confiar a un Redentor que ha muerto, cuya sangre es suficiente para ti y tu pecado, sea cual sea. Jesús lo pagó todo. Él es el vencedor y nosotros participamos de su victoria y bendición. Ahora voy a pedirte que oremos juntos, estés donde estés. Detente por un momento. Vamos a orar juntos, y si tienes una necesidad espiritual, elévala al Señor en este momento. Padre, mientras oramos juntos, ahora que tu Espíritu Santo nos dé una gran libertad, y pedimos que la victoria espiritual se gane porque hemos orado en el nombre bendito de Jesús y su muy apropiada sangre. Amén. Con toda seguridad, yo no podría dejarlo más claro. J.P. Morgan se comprometió a sí mismo con Jesucristo y su preciosa sangre. ¡Qué recordatorio sobre el hecho de que no importa cuánto dinero tengas! Eso no te ayudará cuando entres en el reino de Dios. Solo tendrá valor lo que hizo Jesús. Espero que estés confiando en Él como tu Salvador. La serie de mensajes que estás escuchando se titula Rescatados, lo que Dios hizo para salvarnos. El mensaje de hoy se titula Rescatados de la autoobsesión. De hecho, cuando Dios nos rescató, hizo más que simplemente perdonarnos. También hizo posible que rompiéramos la comunión con el reino de las tinieblas, porque después de todo hemos sido trasladados al reino de su querido Hijo. Gracias por sintonizarnos. Invita a un amigo a escuchar Correr para Ganar. Ten en cuenta que estamos a tu lado. Desde aquí oramos por nuestra audiencia, así como espero que tú también ores por nosotros. Al final del día, lo que realmente necesitamos es la gracia especial y la bendición de Dios. Estamos buscando eso, y espero que tú también lo estés buscando. Así que desde lo profundo de mi corazón, espero que hoy te tomes el tiempo para compartir tu fe en Jesucristo con alguien, que animes a alguien a lo largo del camino de la vida, porque la eternidad es larga y el tiempo es corto. Que tengas un buen día, todo el día. Es el momento en que puedes hacer preguntas al Pastor Luxer acerca de la Biblia o de la vida cristiana. Me gustaría saber por qué a tantos pastores y predicadores les gusta usar el término reverendo antes de su nombre. ¿Eso quiere decir que tienen más o mejor acceso a Dios? Bueno, Jorge, la respuesta a su pregunta es no. El hecho de que yo sea un reverendo no me da más acceso a Dios. A veces la gente piensa de esa manera, pero en el protestantismo es importante para nosotros exaltar la enseñanza bíblica que todos somos sacerdotes delante de Dios. Nadie tiene ningún mérito especial ante los ojos de Dios. Todos venimos a Dios por medio de Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros. Pero el término reverendo se aplica a algunos de nosotros porque somos apartados para el ministerio a tiempo completo. Por lo tanto, en cierto sentido, es la forma que tiene la sociedad de reconocer que tenemos un llamado especial. Ahora bien, habiendo dicho esto, tengo que decirte que simplemente prefiero ser llamado Pastor Lutzer. Nunca me he llamado a mí mismo reverendo. Nunca pensé que otras personas me llamaran así. Si lo hacen, está bien. Pero al final del día, creo que uno de los sonidos más bellos es la palabra pastor. Gracias por hacer sus preguntas al Pastor Luxer. Continúa escribiéndonos. Este fue el pastor concluyendo el mensaje Rescatados de la autoobsesión, el 11º en la serie titulada Rescatados, lo que Dios hizo para salvarnos. Liberarse de los viejos patrones implica un proceso llamado considerarse muerto al pecado pero vivo para Dios. Sintonízanos la próxima vez en Correr para Ganar con el fin de aprender más acerca de qué se trata todo esto. Correr para Ganar es un ministerio para ayudarte a encontrar y a seguir el plan de Dios para la carrera de tu vida. Te presentamos la enseñanza bíblica para que puedas conocer a Jesús y seguirlo en cada paso del camino. Búscanos en Facebook y en Twitter, Correr para Ganar. Repito, Correr para Ganar. O escribe a correr@transmundial.org. El número telefónico en los Estados Unidos es
1-919-460-3743. 1-919-460-3743. Esto es Correr para Ganar, un ministerio de la Iglesia Moody.